Entonces, ok. La prevención fortalece las bases de una organización y ahorra costos. Nuestra siguiente conferencia se titula Prevención de riesgos en una organización. Para conocer más sobre este tema nos acompaña Carlos Raimundo Rubio Gutiérrez. Él es egresado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, doctorante en Derecho por la Universidad Nova. Te agradecemos, Carlos, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias, Mariana, gracias por la invitación. Pues bueno, el día de hoy me tocará hablar con ustedes y me tocará compartirles un tema bastante relevante en la actualidad para el sector empresarial y para cualquier sector de negocios, principalmente que viene siendo la gestión de riesgos. Bien, primero nada más preguntarles si sí se escucha y si se ve bien la presentación. Sí, te escuchas muy bien y se ve la Sí, presentación. perfecto. Sí. Muy bien. Pues bueno, yo me llamo Carlos Raimundo Rubio Gutiérrez, como ya lo dijo Mariana, yo soy el director de Corporativo Celex, que básicamente nos dedicamos a la gestión de riesgos a través de programas de prevención y de cumplimiento normativo. Bueno, parte de mi currículum ya lo había mencionado Mariana Bonilla, agregando también unos estudios en másters que he tenido principalmente también en política criminal por la Universidad de Salamanca y también un máster en compliance, fraude y blanqueo de capitales por la Universidad EAL de Business School en España. Bueno, primero, para hablar aspectos de prevención, tenemos que conocer lo que es el riesgo y para conocerlo y hacerlo de una manera integral, hablaremos también de compliance, básicamente nada más como ente organizador a donde pertenece todo. Si tuviéramos que hablar de compliance, ahorita que estoy viendo aquí a las personas conectadas, si quieren nada más reaccionar, a lo mejor con la manita arriba o algo, si ya habían escuchado antes de este término de compliance, si me pudieran hacer el favor de mencionarme si ya es un término del cual están relacionados. Ok, gracias Karina. Aquí como compliance lo podríamos definir como un sistema de gestión y esto es gestionar qué es para controlar, verificar, acompañar e identificar los riesgos con un objetivo principal que es prevenirlos y a su vez crear una cultura de integridad corporativa y también, como lo menciona Mariana, llegar a los aspectos también de utilidad y rentabilidad más adelante. Definiendo principalmente los riesgos, ¿qué es un riesgo? Creo que es una palabra que estamos muy acostumbrados a escuchar día con día, ¿no? El tema de los riesgos. Y sabemos que desde que nos levantamos en nuestro índole personal hasta que llegamos a nuestras casas a descansar, pues todo el día estamos sujetos de riesgos. Si lo tuviéramos que traspapelar a un aspecto empresarial, podríamos empezar a definir el tema de los riesgos, como lo menciona el diccionario de la RAE, una contingencia o proximidad de un daño. Pero aquí, una contingencia o proximidad a un daño. El riesgo representa un daño. Pero aquí hay que identificarlo con estas palabras claves que aquí estamos mencionando, que podría ser daño, víctima, activo, espacio y tiempo. En esta pequeña definición, contingencia o proximidad de un daño, vienen estipulados todas estas palabras claves. Ahora, si lo tuviéramos que definir un poco más, el tema de el riesgo, este se va a centrar también en un grado de certeza, o sea, qué tan probable es también de que se materialice este peligro, así como la cantidad del daño o la pérdida que va a ocasionar. De aquí, palabras claves que también vamos a empezar a identificar es la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño o severidad. Esto es muy importante comprenderlo, porque, por ejemplo, todos sabemos, o bueno, la mayoría podríamos saber que traer carro o traer un automóvil sin seguro es extremadamente riesgoso. ¿Por qué? Porque el peligro que hay afuera de que yo choque, de que me choquen, de que me roben en un estacionamiento, de que me den un golpe en un estacionamiento es muy alto. El peligro es muy alto.
y uno, si no trae su carro asegurado, sabemos que el riesgo es más alto porque se pueden materializar estos peligros. Y aquí es donde converge la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño. No es lo mismo un daño para un carro que te den un puertazo en un estacionamiento a la magnitud del daño a que te bajen o que te asalten o hagan un robo a mano armada. Es diferente la magnitud del daño y la probabilidad de ocurrencia, pero vean cómo un solo elemento, como una sola cosa puede representarnos diferentes riesgos y eso es lo importante que debemos de comprender. De aquí entonces es necesario para esta identificación de los riesgos, permítanme borrar de una vez, el que podamos comprender ahora ya más específicamente qué es un riesgo, es la probabilidad o grado de certeza, podríamos representarlo con X1, de que un sistema vulnerable o resiliente experimente una pérdida o empeoramiento o ganancia, porque a veces hay riesgos buenos y hay riesgos malos, ¿no? Como si fueran aspectos de inversiones. Debido a una amenaza o una oportunidad en un contexto espacial, en un periodo de tiempo determinado referido a un objetivo concreto. Esta definición es más concreta, pero también tiene muchos más elementos que tendremos que tener en cuenta, ¿no? La probabilidad, grado de certeza, lo vulnerable, la pérdida, la ganancia, la amenaza. Si tuviéramos que definirlo en base a la ISO 31000 del año 2018, que nos habla sobre los principios y directrices de la gestión de riesgos, se define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. A mí me genera bastante gracia a veces este tema de las definiciones por parte de la ISO, porque si bien es cierto, son criterios internacionales que así se decide que se definan, pues queda también bastante ambiguo, ¿no? El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Por eso también optamos por tener una definición un poco más compleja y también completa de lo que podría ser el riesgo. Aquí, con estas definiciones, me gustaría si a través del chat pudieran decirme, por ejemplo, en qué áreas ustedes se encuentran laborando. Por ejemplo, sé que pertenecen a un ramo industrial, eso me queda claro, pero por ejemplo, los riesgos se viven de manera diferente desde la perspectiva en la cual tú estás en una empresa. No sé, o sea, díganme si están en recursos humanos, si están en la dirección de operaciones, si están en algún área de capacitación, si están en patio de maniobra, si están en seguridad e higiene, si están en seguridad industrial. Si me pudieran, por favor, poner en el chat en qué áreas ustedes se encuentran determinando o desarrollando su labor, vamos a darnos cuenta que el riesgo se identifica de diferente manera. Así que si son amables, por favor, pueden ir en el chat. Por ejemplo, bueno, pues centro de monitoreo, ahí todo el tiempo tienen que estar verificando las cámaras, identificando riesgos. ¿En qué otra área se encuentran también distribuidos ustedes? A ver, no sé, aquí hay alguien que esté en área de seguridad industrial o seguridad laboral, no sé cómo lo tengan. Por ejemplo, Adriana Orozco está en aspectos administrativos. Ahí también nos vamos a dar cuenta que hay muchos aspectos también de riesgos a tener en cuenta. Bien, gracias. Con esto nosotros nos podemos empezar a dar un panorama de que el riesgo está muy diversificado en base a dónde nos encontramos nosotros ubicados. Pero bueno, una cosa es que identifiquemos el riesgo y una cosa es qué queremos hacer con este riesgo. ¿Qué hacer con los riesgos? Si tuviéramos el ejemplo de el carro que no está asegurado, sabemos que está altamente riesgoso, pero ¿qué hacer con estos riesgos? La intención está en prevenir, también podemos simular riesgos y nos podemos anticipar a estos riesgos. Este cuadrito que les estoy presentando tiene que ver. Perfecto. Gracias, Karina, por tu participación. Es muy importante también el área en el que estás. Sobre justamente qué hacer con los riesgos y esto es en base a lo que marca la ISO 31000 del año 2018. Si nos damos cuenta, era la incertidumbre de los riesgos, la incertidumbre, ¿no? Aquí, el riesgo genera una incertidumbre, pero lo que tenemos que hacer es identificar y responder estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué puede pasar? Si tomáramos el ejemplo del vehículo, ¿qué puede pasar? Que me lo roben, que me lo choquen,
Inclusive hay aspectos que hasta los seguros saben que son demasiado complejos que no los quieren abarcar, como si estuviéramos ahorita viendo lo del huracán que azotó las costas de Guerrero. ¿A poco creen que los seguros van a aplicar en esos momentos? Porque seguramente estas cláusulas o estos seguros no van a abarcar aspectos de desastres naturales. Es algo muy poco probable que pudiera haber pasado. Pero ¿qué escenarios hay? ¿Cómo pueden ver afectados mis objetivos en base a estos riesgos que se puedan configurar? ¿De qué depende que pase? ¿Qué tiene que suceder? ¿Cómo se tienen que configurar las cosas para que estos riesgos se pudieran materializar? Y no nada más es de qué depende, es también yo saber qué controles tengo sobre estas variables y estos factores. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, como lo menciona Karina, en el aspecto de sistemas, hablando si fueran sistemas computacionales o tecnología de la información, un riesgo fuertísimo en la actualidad es el tema de los ransomware, que te pueden secuestrar tus servidores, secuestrar tu información y extorsionar a las empresas para la liberación de sus servidores. ¿Qué puede pasar? Que me secuestren mis servidores. ¿De qué depende que pase? De que tal vez no tengo los controles suficientes o una campaña, perdón, anti-phishing en mi empresa para prever a todos mis colaboradores que tengan correos electrónicos de no abrir correos malintencionados, por ejemplo. ¿Qué controles tengo? Mis campañas anti-phishing, mis campañas de capacitación o también mis campañas respecto al área de sistema para revisar las vulnerabilidades informáticas, la actualización de los softwares de protección o los antivirus. ¿Y qué efecto tendrá sobre mis objetivos? Ahorita hago mención de esto porque justamente dentro de las empresas que nos está tocando aplicar los planes de prevención normativos y cumplimiento normativo, una empresa hace 3 años, sus servidores fueron hackeados directamente como de película por una unidad de hackers rusos y aquí básicamente la forma en la que se tuvo que resolver fue cayendo directamente en la extorsión, porque a pesar de que tienes tus servidores físicos, no los puedes desconectar, porque si los desconectas, tu empresa cae y tus sistemas ya no van a funcionar. Pero de nada sirve darle aviso a los policías, porque las personas no se encuentran en México, están identificadas en Rusia, entonces no hay muchas alternativas que hacer, por eso se trata de la prevención directamente de estos riesgos. Una vez que ya identificamos estos riesgos, tenemos que tener el objetivo de minimizarlos directamente, minimizar que no fueran a ocurrir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Respondiendo también estas preguntas. ¿Qué hechos no deseados pueden darse? El secuestro de la información. ¿Qué otros hechos no deseados pueden darse? La fuga de la información. También hace poco una empresa de transportes muy preocupada del área comercial nos estuvo solicitando que hiciéramos convenios de confidencialidad con el área comercial porque ya les pasó que 2 personas renunciaron y pusieron directamente la competencia. No pudieron tener un control sobre esta información, se materializa el riesgo y no lo pudieron prever. ¿Qué tiene la potencialidad de generar estos escenarios? ¿Cuáles son las fuentes de peligro? Por ejemplo, aquí igual utilizando el comentario de Karina, para la prevención en patios de carga y de descarga de materiales. Aquí, aparte de que se están analizando aspectos de seguridad industrial, también seguridad laboral, también aquí podríamos ver aspectos inclusive en la ramificación de protección civil, tener en cuenta qué puede hacer que se generen estos escenarios, comprender las fuentes de peligro y más adelante hablaremos también de casos reales que nosotros hemos tenido. ¿Qué puede materializar esta potencialidad? O sea, ¿qué eventos en concreto pueden surgir? Hablando de patios de carga y de descarga, también nos tocó asesorar a una empresa. Afortunadamente, ahí no les pasó, pero hicimos un plan preventivo para que no pasara. Se encuentran ellos en un parque industrial y lo que sucedió es que en uno de sus vecinos, de una de las empresas vecinas, no tenían adecuados sus controles de acceso a las instalaciones y acudió un chofer no perteneciente a la empresa, iba directamente a descargar, era por parte de un proveedor, iba a descargar mercancía y él iba acompañado de su hijo, un niño que tenía aproximadamente 7 años de edad. ¿Qué sucede? Que por las políticas de la empresa no lo dejaron pasar al niño y dices, bueno, eso es correcto, pues, que tiene que estar haciendo un niño de 7 años en un patio de maniobras.
Sin embargo, este señor iba solo y nada más iba él y su hijo. Y él tenía una encomienda que tenía que cumplir, que era la descarga del producto. ¿Qué tuvo que pasar con el niño? Pues no se tenía una sala lúdica en la empresa como para ahí tener al menor, porque no tenía por qué ingresar a las instalaciones. Optó el papá en dejarlo en la parte del estacionamiento fuera de la empresa, o sea, para que no entrara el niño a la empresa. Y pues lamentablemente al estar en un parque industrial, pues se encontraba rodeado de trailers y pues sucedió una tragedia lamentable, que fue que pues un tráiler privó de la vida a este menor. Se encontraba jugando, se encontraba distraído y por las dimensiones y características del menor no pudo ser visibilizado por un chofer y pues sucedió un homicidio culposo en base a un hecho de tránsito como lo sucedió en un patio de maniobras. Fue algo fuerte en este parque industrial y nosotros lo que optamos como medida preventiva en esta empresa en la que sí asesorábamos, pues fue dar un aviso tajante a todos nuestros proveedores de que tenían estrictamente prohibido acudir con acompañantes los choferes, salvo que fueran sus auxiliares o maniobristas para el manejo o la descarga del producto. Y aquí, pues sí sirve el aspecto de hacer algunas simulaciones o anticiparse a que pudieran pasar estos riesgos. Por eso también son cosas muy palpables directamente en los patios de carga y de descarga de materiales. En este aspecto de cómo prevenirlos, también es qué grado de certeza tenga con que este suceso ocurra. Por ejemplo, bueno, nosotros nos encontramos acá en Guadalajara. Aquí la probabilidad de que suceda un desastre natural como el que pasó en Guerrero, pues es muy, 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 muy poco probable. Entonces aquí tal vez no vamos a tener estos aspectos de huracanes, pero tal vez sí vamos a tener aspectos de inundaciones porque nuestra ciudad no está bien estructurada en cuanto a su sistema de drenaje y ha habido afectaciones cuantiosas para las empresas en base a sus sistemas de drenaje, pero aquí es ver este grado de certeza de algo que pudiera suceder. Y bien, ya como finalizar, ¿cómo defino el riesgo en estos términos? Se pudiera generar de manera muy sencilla una ecuación. Mientras mayor es el daño y mientras mayor es la posibilidad de ocurrencia, estamos ante un riesgo latente y profundo que pudiera ser considerado como un riesgo alto, que no se debería de tomar ese riesgo. Pero si estamos en que el daño es muy elevado, por ejemplo, un desastre natural, pero la probabilidad de ocurrencia es muy baja, podríamos estar tal vez anticipados a que es un riesgo mediano o moderado que tal vez las empresas pudiéramos correr. El tema de la identificación de los riesgos no tiene que ver totalmente con el tema de cómo prevenirlos. Lo ideal es que así fuera, pero tiene que ver principalmente con el tema de identificarlos y tomar una decisión si queremos acceder o tolerar ese riesgo o no lo queremos tolerar. Porque si el daño es mucho y su probabilidad es muy alta, es mejor no tomarlo. Pero si su probabilidad es baja y su daño es muy poquito, son riesgos muy, muy tolerables que estarían como en base a un semáforo que se puede estipular en base a un mapa de calor o matriz de riesgos, en base a semáforo como una categoría verde, ¿no? Ah, no hay problema. Ya algo rojo, mucho daño, mucha probabilidad, mejor no nos metamos en este tipo de riesgos. Hasta este punto, preguntarles, ¿tienen alguna duda? ¿Todo queda claro? Si quieren, para no activar micrófonos, reaccionen ahí en el chat o con algún emoticón sin inconveniente para poder tener su retroalimentación si todo va bien. Perfecto, Sí, gracias, muy bien, gracias. gracias. Ahora, en este punto, pues es qué hacer, ya estamos identificando qué vamos a hacer con estos riesgos. ¿Cómo lo reduzco? Si mi acción está en reducir el riesgo, pues también conforme a la ISO 31000 del año 2018 podemos tener actividades que están en la planificación, en ejecutar lo planificado, que sería nuestro segundo cuadrante, en verificar si se hizo correctamente y en el actuar para tomar decisiones. Este circulito de planificar, hacer, verificar y actuar es un círculo virtuoso, porque en el tema del actuar también podemos reconsiderar nuevos aspectos a tener en cuenta.
Si vamos a planificar qué buscamos, cuándo lo queremos hacer, cuándo lo estamos dispuestos a hacer. Por ejemplo, les puedo manifestar un riesgo latente que es de poca concurrencia, pueden ser los trámites administrativos. Decir, ay, bueno, al inicio del año, pues tenemos que tener muy en cuenta en tema, digamos, de los vehículos, los refrendos totalmente pagados, ¿no? O si tuviéramos una licencia municipal, una licencia estatal o una licencia federal para operar, pues también año con año, o depende de la vigencia que la tengamos, tenerla identificado. Y por eso los tenemos que planear. O también identificar, por ejemplo, en una empresa que nosotros estamos asesorando, que es una empresa de joyería, identificamos que si bien es cierto su contrato de arrendamiento de local comercial donde ellos tienen, se firmó en este octubre pasado y tiene vigencia de un año, o sea que vence hasta octubre del próximo año, ya estamos planificando las acciones porque lamentablemente este contrato pues presenta muchos vicios en perjuicio de, pues, de nuestro cliente, de este joyero. Básicamente es un comodato y no un arrendamiento y le están cobrando todavía un aspecto de renta, cosa que no debería de suceder. Pero ya estamos en este proceso de planificar qué vamos a hacer. Ah, bueno, 2, 3 meses antes de que se vence el contrato, vamos a hacer las negociaciones con el propietario del local para poder efectuar un adecuado contrato de arrendamiento. Verificar, ya una vez que hicimos adecuadamente este contrato, ver que se estén cumpliendo con las cláusulas y las declaraciones que se pusieron en él y adecuando y actuando, perdón, tomando las decisiones necesarias. ¿Qué aprendimos? ¿Dónde están los datos para informar este valor de lo que está sucediendo? ¿Podemos esperar que vuelva a suceder? Y todo esto lo podemos traslapar a lo que sería cada uno de los riesgos a los cuales estuviéramos nosotros principalmente involucrados por esta área. Aquí, como lo mencionan ustedes, pues están en centro de monitoreo, en áreas administrativas, patios de maniobras. Vamos a encontrar que obviamente cada empresa es única, a pesar de que ustedes estén en el mismo sector, cada empresa es única y se pueden ver aspectos de criminología corporativa, que vendría siendo la prevención de pérdidas, robos o prevenir robos en nuestras cadenas de suministro, análisis perimetral delictivo, ver qué tan frecuente o no frecuente es que puedan robarnos en nuestras instalaciones y también aspectos en prevención del robo de la información. Si tuviéramos que analizar aspectos tributarios, podríamos ver aspectos de prevención fiscal, auditorías fiscales, auditorías contables o ver inclusive también aspectos de due diligence para nuestros proveedores, ver si con quien estamos entablando relaciones comerciales en verdad estén en aptitudes y en condiciones de celebrarlos. En aspectos penales, pues la prevención para nuestras empresas de que no cometan delitos, políticas anticorrupción, políticas antilavado de activos o inclusive también instaurar canales de denuncia. Cada uno de estos ámbitos que les estoy mencionando y estas subdivisiones son muy importantes que ustedes las comprendan para que las puedan analizar, porque el concepto de riesgo que ya tenemos identificado se puede manifestar en cualquiera de las áreas que están en las empresas y esto nada más es solo un ejemplo. Hablando, por ejemplo, en temas laborales, prevención de riesgos laborales, imagínense, pues bueno, hay sindicatos blancos, pero hay sindicatos que sí están básicamente elaborados para perjudicar a los patrones, ver cómo está la fuerza sindical en mi sector o cómo está el tema sindical en mi empresa, ver si o realizar auditorías laborales para evitar posteriores inspecciones o que cuando surjan inspecciones las podamos solventar de manera correcta, hacer una adecuada revisión y contratos laborales y los reglamentos que se tengan que generar. Hay empresas que por muy grandes que sean, ni siquiera tienen un reglamento interno del trabajo o no tienen un contrato colectivo del trabajo ni un sindicato que pudiera estar velando por los intereses tanto del trabajador como del patrón. También se pueden analizar los procesos internos de contratación y terminación laboral, porque a veces una manera de prevenir los riesgos es de las personas que van a estar trabajando, colaborando con nosotros, pues si tenemos un adecuado proceso de contratación, vamos a poder delimitar adecuadamente sus funciones, sus capacitaciones, su material para poder trabajar y así poder evitar a lo mejor distracciones o riesgos a futuro. Y no nada más es el tema de cómo contrato a las personas, sino también de cómo doy por terminada mi relación laboral, porque generalmente para puestos directivos, pues lo usual es que se tenga un aviso de renuncia
o un aviso de terminación de relaciones laborales de al menos 30 días naturales antes de dejar el puesto. Y resulta que, curiosamente, algún director de operaciones o director de contabilidad, administración y finanzas quiere renunciar un viernes. Así de, ¿sabes qué? Mañana es mi último día. No podemos permitirnos que eso suceda sin haber tenido una adecuada trazabilidad de su puesto, de sus funciones, una entrega y recepción del puesto, del equipo laboral que tuvo asignado, porque aquí es donde vienen también las administraciones fraudulentas u otro tipo de delitos. Si avanzáramos también a los aspectos contractuales, ¿dónde vamos a encontrar riesgos? Pues justamente por incumplimientos de contrato, o hacer los análisis contractuales y bien estructurados para nuestros clientes y nuestros proveedores y el cumplimiento de estas obligaciones que tengamos. Y también podríamos ver aspectos en cuanto a las sanciones. ¿Qué me va a pasar si me imponen o me van a poner una multa? ¿Cuáles son los análisis de mis obligaciones gubernamentales que tengo? ¿Y cuáles aplicaciones de normas oficiales mexicanas tenemos obligación de acatar? Como por ejemplo, pues ya todos estamos en el enterado de la NOM 035, que es de observancia obligatoria para todos los centros de trabajo, para todos los patrones, y esta NOM 035 nos impone muchísima carga como patrones que debemos de observar. Estas nada más son 6 áreas dentro de las cuales se pueden encontrar riesgos, pero de aquí podemos analizar riesgos también en aspectos del área de informática, del área de monitoreo, seguridad patrimonial y un sinfín de otras áreas. Algo importante tanto para la prevención de riesgos como en un programa de compliance es que evitas riesgos y sanciones. Y cuando evitas riesgos y sanciones, generas también mayor inversión, aumentas tu reputación y aumentas tu rentabilidad como empresa. A veces querer hacer las cosas bien puede ser muy pesado para muchas ideologías de muchas empresas, pero es simplemente porque no conocen los beneficios de hacer bien las cosas, de prever adecuadamente los riesgos para evitar que se materialicen. Y aquí, no sé si habían escuchado anteriormente que las empresas ya son penalmente responsables de hechos delictivos. Antes había un paradigma nada más en el tema de los riesgos penales, evolándolo a este punto, que antes nada más las únicas personas que podían cometer delitos eran las personas físicas, ¿no? De carne y hueso. Pero ya también nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales implica que las personas jurídicas o las personas morales, las empresas, pueden cometer delitos y una manera en las cuales se les va a determinar responsabilidad es porque existió una inobservancia al debido control en su organización. ¿Esto qué implica? Que simplemente no tuvieron los controles o los tuvieron, pero no los observaron de manera adecuada. No fueron juiciosos al momento de prevenir que estuvieran pasando. Tenemos ya ejemplos paradigmáticos a nivel nacional. Por ejemplo, en Ciudad de México, la empresa Audi, principalmente la sucursal de Audi Santa Fe, ya está imputada también por aspectos de fraude y la persona imputada es Audi Santa Fe. También, por ejemplo, cuando sucedió hace un par de años el tema de la tragedia en la línea 12 del metro, ahí en Ciudad de México, pues ahí hubo pérdidas de vida y se iban en contra de la empresa constructora de la línea del metro. Esto es importante que lo conozcan para que tengan en consideración que el riesgo para las empresas también por incumplimiento es que puedan llegar en un momento a ser totalmente sancionadas tanto las empresas como sus socios o como las personas que actúen en representación de las mismas. Simplemente para mencionar algunas directrices que no son todas, este aspecto de los riesgos no es algo que haya surgido en este momento. Hay parámetros internacionales a través de ISOs que nos hablan directamente sobre estos puntos, como el ISO 19600, la UNE, perdón, 19601, la ISO 37000. Aquí simplemente las mencionamos para que tuvieran el contexto de que hay un apartado de la comunidad internacional empresarial que está directamente enfocada en la gestión de los riesgos. Por ejemplo, la 37001, sistema de gestión de riesgos antisoborno, y también la 31000, la gestión de riesgos como tal.
o alguna que también habla sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y también guía para la responsabilidad social empresarial. Y de hecho de estas todavía hay más ISOs que pueden ser implementadas para la prevención y la delimitación de los riesgos. No es el motivo de la clase hablar de los modelos de gestión, el motivo de la conferencia, pero es conocer que también hay maneras en las cuales se pueden implementar planes de gestión de riesgos para evitar que los mismos sucedan. Y aquí nada más tenemos estos dos ejemplos, la autogestión del riesgo o la gestión del riesgo a través de un gobierno corporativo, de la gobernanza corporativa. Son unos aspectos técnicos en cuanto a modelos de gestión. Pero aquí lo importante es que podamos identificar dónde encontramos los riesgos. Lo que vamos a ver aquí en adelante son ejemplos y casos prácticos que nos ha tocado conocer de empresas a las cuales nosotros les generamos sus planes de cumplimiento normativo y su supervisión y gestión de riesgos. Y quiero que aquí, por favor, tengamos retroalimentación porque no es el tema de cómo nosotros identificamos el riesgo, sino de que ustedes los puedan identificar desde la perspectiva en sus funciones y en sus áreas. Por ejemplo, en esta perspectiva, ¿qué riesgos están latentes en estas imágenes que ustedes pueden ver? A ver, yo sin darles contexto, ¿qué riesgos aquí ustedes pueden encontrar con la mera visualización de estas imágenes? A ver, ¿quién nos apoya, por favor? A ver, aquí tenemos un mensaje en el chat. Accidente vehicular. Ok, por ejemplo, Jorge, ahorita que estás hablando de accidente vehicular, estamos hablando también de gestión de riesgos empresariales. Aquí, ¿quién habría cometido o estar sujeto a un riesgo? La empresa de transportes, ¿no? O la empresa que estuviera a cargo de este tráiler. Este hecho o esta imagen fue de este hecho de tránsito que sucedió aquí en Guadalajara en carretera Chapala. Y bueno, esta es una empresa que se dedica a la importación de elementos para la construcción. Lo que sucede en este caso de este accidente vehicular, como lo menciona Jorge, es que fue determinado por peritos que el vehículo o el tracto y las dos cajas se quedaron sin frenos. Y a ver, no sé, Jorge, si tú nos quisieras contestar, el que un vehículo se quede sin frenos es un aspecto que se pudo haber prevenido, Jorge, o quien quiera que pueda contestar. Hola, muchas gracias, Raimundo. Sí, totalmente. Con el adecuado mantenimiento vehicular se puede evitar este tipo de riesgos. Y por ejemplo, estamos hablando que esta es una importación que venía de Manzanillo, de Colima, para acá, para Guadalajara, son aproximadamente 300, 400 kilómetros, un tracto, dos cajas de camiones. ¿Qué otros aspectos, Jorge, independientemente de los frenos, se tendría que revisar para que una unidad pueda ser segura en su traslado? ¿Qué se te Creo que ocurre? sí. Bueno, cumplir con la NOM en cuanto al manejo continuo para el operador. Ajá. Cuidar obviamente las condiciones de la vía, cuidar la velocidad que se debe de mantener y bueno, pues todas las precauciones en cuanto a seguridad en el manejo. Exacto. Y por ejemplo, aquí, como dato adicional, conforme a los medios de comunicación, el chofer se dio a la fuga, Jorge. ¿Tú dónde te encuentras, Jorge? ¿En qué estado o en qué ciudad? Aquí en Guadalajara también, Ah, Raúl. perfecto. ¿Sí recuerdas de este accidente? Sí, claro, fue recientemente, sí. Ajá, fue recientemente. Entonces, aquí lo que podemos observar, aquí hubo pérdida de la vida. Aquí murieron creo que una o dos personas. Y aquí no nada más es el riesgo. Fíjense cómo un tema de inobservancia en el tema de la seguridad en cuanto al vehículo, por el mantenimiento, los frenos, lo que ustedes quieran. Hay riesgos reputacionales para la empresa, hay riesgos penales porque la persona se dio a la fuga, según los medios de comunicación, se dio a la fuga. Entonces, si tu conductor se da a la fuga, es muy probable que tu póliza de seguros no vaya a ser ejecutada de manera adecuada. Y como es un percance y es un hecho de sangre, porque hay también personas heridas, tanto el tracto como las dos cajas fueron aseguradas por la autoridad ministerial.
Así que ahora viene el tema penal de querer liberar las unidades. Y a veces todo tan sencillo como tratar de prevenir con un mantenimiento preventivo. En estas imágenes, la que tenemos en la superior derecha y en la inferior izquierda, son del mismo vehículo de uno de nuestros clientes. Aquí, obviamente, pues nosotros no somos expertos en aspectos de mecánica, nos asesoramos y, por ejemplo, en este no es para el tanque de gasolina. No. Creo que aquí tenía que ver con algunos aspectos en cuanto a, no sé si líquido de frenos o algún líquido en concreto, pero creo que no es necesario tener que ser un experto en temas vehiculares para saber que pues una botella de plástico no es el tapón más adecuado para prever a lo mejor la filtración o tapar uno de los conductos. Y en este de aquí, sí hicimos un análisis y valoración en esta abertura, en esta reja de aquí, porque este vehículo era utilizado para transportar alimentos en frío y en base a esta rajadura que tenía, se echó a perder material, se echó a perder aspectos que tenían en la carga porque directamente no se podía conservar el grado de refrigeración que se necesitaba y se echó a perder la carga del cliente. Y aquí lo que pasó es que fue culpa del operador porque optó por una maniobra cerca de unos árboles claramente y perjudicó toda una carga y como era un viaje largo no se percató de las circunstancias que estaban pasando y hubo una afectación directamente con el cliente. Y de la parte de la imagen de la esquina superior izquierda, aquí lo que tenemos es un análisis que se había hecho directamente en el periódico El Informador, en donde nos menciona sobre los mayores puntos de riesgos en las carreteras. Riesgos en cuanto a peligrosidad, ¿eh? No por la vía como tal, sino por el tema de delincuencia que hay en estas vías de comunicación. ¿Y por qué nosotros estamos abordando todas estas temáticas? Porque directamente a esta empresa, a la que actualmente también le vemos su sistema de gestión de riesgos y de compliance, estaban teniendo pérdidas muy elevadas en el departamento de logística, porque cada que iban o cada que tenían viajes fuera del estado de Jalisco directamente o principalmente cuando iban a Ciudad de México, de cada 5 les robaban 2 o 3 camiones. Luego vemos las revisiones de las unidades y pues también había condiciones mecánicas ineficientes y luego sucede el ejemplo de lo que sucede en carretera Chapala y aquí la forma de prevenir esto, como lo menciona Jorge, adecuadamente, hacer una adecuada revisión, pero hacerla bien y hacerla por profesionales y dejarla debidamente estipulada y documentada y bajo un proceso de quién, cómo, cuándo y dónde lo van a tener que realizar y darle este seguimiento a estos aspectos de verificación vehicular. Estas también son noticias e informes de cómo podemos nosotros también prever. Por ejemplo, también, Jorge tampoco me va a dejar mentir, ahí directamente por el Álamo hubo una fábrica que creo que hacía sandalias o chanclas, igual de plástico, que se incendió. Y todo fue derivado también en cuanto creo que también aspectos de electricidad, ¿no? Que había fallas eléctricas. Sé que tiene muchita letra, pero nada más lo voy a mencionar. Esta imagen de aquí y esta imagen de acá abajo eh, son criterios que emiten los tribunales colegiados o la Suprema Corte cada viernes. Se les llama tesis o jurisprudencias. En estos son interpretaciones de ley que hacen las autoridades que muchas veces tienen un carácter obligatorio para que todos las podamos efectuar. Por ejemplo, aquí nos está hablando sobre la responsabilidad civil por contaminación de los alimentos. O sea, nosotros también en esta empresa, en un ratio aproximadamente de marzo a mayo de este año, hubo 6 personas que se enfermaron por comer directamente en el comedor industrial de la empresa. Entonces aquí nos preocupamos porque directamente tendríamos un aspecto de responsabilidad civil por esta inobservancia. O en la parte de arriba, el daño moral, el ocasionado por enfermedad del trabajo adquirida o agravada en la intervención culposa del patrón. Supongamos que se están manejando elementos infecciosos o contagiosos o que afectan directamente a la salud y si nosotros como fuente patronal no evitamos que eso suceda y se enferman por y sus funciones laborales,
adquirimos responsabilidad por daño moral, y aquí ya viene un riesgo que también tendremos que atacar. Y estas capturas de pantalla, que es de una red social de aquí de Guadalajara, de Guardia Nocturna, nos dejan ver también otros aspectos que se pueden prevenir. Por ejemplo, esta de aquí, déjenme tratar de hacerle zoom. Vean, esta fue de hace 13 horas, fueron capturas que hice ahorita en la mañana. Este aseguramiento es uno de los más grandes en los últimos años, pero el título es: la droga tenía el logo de Seguridad Alimentaria Mexicana. Y bueno, ya en la descripción te das cuenta que aquí hay riesgos reputacionales y seguramente se van a venir inspecciones muy importantes a esta empresa. Otra noticia, por ejemplo, una mujer y un hombre fueron detenidos para que respondan por polémicos casos. Un aspecto de fraude que hubo también aquí en Guadalajara sobre aspectos de riesgos inmobiliarios y fraudes e inversiones inmobiliarias. Y del día de ayer, por ejemplo, que también hubo una noticia muy sonada aquí en Guadalajara sobre aspectos de que hay olores de ajo en diversas zonas en diversas áreas de la zona metropolitana. Y también, por ejemplo, en este estamos nosotros indirectamente relacionados en la última noticia, que dice: a bordo de un lujoso vehículo deportivo, un hombre fue asesinado a 6 impactos de bala en la colonia Camichines, Vallarta. ¿Y por qué hago menciones de forma indirecta? Porque donde sucedió este hecho delictivo se encuentra a espaldas de nuestras oficinas, se encuentra aproximadamente como a 2 cuadras. No es una zona riesgosa, sin embargo, no es una perspectiva de que, o bueno, no nos sorprende que el día de hoy tengamos muchísima más vigilancia policial que en días pasados. Esta es otra de la manera en la cual tal vez podemos identificar riesgos y no necesariamente estando en nuestras empresas o en nuestras áreas. Es ver qué está pasando alrededor que podemos tener como experiencia para prever. Por ejemplo, este fue un hecho aislado, el del homicidio del día de ayer iba totalmente dirigido, ajuste de cuenta, lo que sea, pero no es una zona peligrosa como por acá. El día de ayer, por ejemplo, les comento que nosotros fuimos a Lagos de Moreno para ver unas empresas de aquel rumbo, y bueno, en Lagos de Moreno la situación de seguridad es muy, muy crítica. Allí inclusive la Coparmex ya se juntó y vinieron a Casa Jalisco para hablar aspectos de seguridad. Recordarán que hace aproximadamente 2 o 3 meses hubo un incidente muy, 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 muy grave de violencia y de videos sumamente crueles en aquel lado, que están afectando directamente las inversiones en la zona. Pero aquí que quiero que podamos identificar, no nada más es el tema de las noticias, sino el verdadero impacto que puede tener esto para las empresas. Pérdida de fuentes laborales, pérdida de inversión, riesgos reputacionales de la zona. No les miento, ayer nosotros llegamos a Lagos de Moreno desde las 10:30 de la mañana, eran las 3, 4 de la tarde y yo ya me quería regresar. Yo ya quería que no me agarrara la tarde-noche en aquel rumbo, porque es una zona pues altamente conflictiva en estos momentos. Y estos que les pongo aquí a continuación son otros riesgos que pudimos evitar para una empresa de transportes, para la cual también vemos nosotros el aspecto del compliance. Ellos querían arrendar un tráiler y un tracto para justamente cumplir con sus funciones de logística, y a pesar de que el contrato de arrendamiento estaba mal elaborado, o sea, ahí había riesgos contractuales en materia civil, cuando se hace una adecuada investigación empezamos a identificar riesgos. ¿Qué experiencia les podemos compartir de aquí? Que por ejemplo, aquí en la imagen de la esquina superior derecha, si se dan cuenta, la fecha de consulta fue hace 2 viernes, viernes 20 de octubre a la 1:40. El vehículo, que era el tracto camión, el NIP, que significa número de identificación vehicular, cuenta con reporte de robo. Y también el vehículo NIF, que era la caja, el de arriba era el tracto, la abajo era la caja, cuenta con reporte de robo. ¿Qué significa esto? Que las placas no tenían reporte de robo, el NIP sí. Y cuando hay una revisión en carretera, los policías o los elementos de la Guardia Nacional no revisan únicamente las placas, revisan el NIP, porque la placa puede estar sobrepuesta y no va a pasar nada, va a salir que no tiene reporte, pero el número de identificación vehicular sí tiene reporte de robo. Nosotros, al hacerle el comentario de que tenían reporte de robo a nuestro cliente, él le dice a la persona que le iba a arrendar el tráiler esta circunstancia. Obviamente aquí, este factor de riesgo que habíamos visto, el factor de daño es muy alto.
muy, muy, muy alto. Andar con un vehículo con un reporte de robo es altísimo. Y la probabilidad de ocurrencia cuando son viajes que van recurrentemente a Tijuana es altísima. O sea, aquí se le dijimos, por nada en el mundo que se te ocurra celebrar este contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa? Que esta persona le contesta con este oficio y le dice, no te preocupes, nosotros tenemos el oficio de liberación de los vehículos. O sea, pues todo es un error. Pero aquí nosotros, como compliance officers, le decimos a nuestro cliente, oye, de todas formas, él tiene este oficio que es el de aquí de la izquierda. Pero fíjense que dice, encargado de las grúas, bla, 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 se ordene la devolución únicamente de un vehículo que es el tracto camión, que es el de aquí arriba. Dice número de serie cabina desacoplado la caja seca que se encuentra en el tracto de referencia. O sea, este oficio de liberación solamente era del tracto, no era de la caja. Indiscutiblemente le seguimos diciendo que esto no salvaba, que fuera un aspecto en el cual no fuera a ocurrir el hecho. Era una copia simple, ni siquiera una copia certificada de la carpeta de investigación o de este documento que nos diera certeza. No sabemos si el mismo pudo haber sido falsificado y no lo íbamos a averiguar. Por lo tanto, es aquí un riesgo altísimo y este contrato de arrendamiento se cayó por lo mismo. Otro contrato de arrendamiento igual en esta misma temática por el tema de arrendamiento fue de que una señora quiso igual arrendarles un tracto camión, pero ella no era la propietaria. Y pues bueno, no puedes arrendar algo de lo cual no tienes derecho a hacerlo. Así que también ahí se previno un riesgo probablemente de fraude. Y a ver, aquí, pues bueno, sabemos que en muchas de las empresas en las cuales ustedes están, tienen almacenajes y tienen patios de maniobra. ¿Qué pueden observar de riesgoso en la fotografía del lado izquierdo? A ver si me pueden decir. ¿Quién gusta decirme qué ve de riesgoso? El operador está hablando por celular, el montacarguista. Ajá. ¿Y eso qué riesgo nos representa, Mariana? Pues riesgo, digo, para empezar hay mucha gente atrás. Ajá, El montacargas es de gas, entonces también ajá, puede ser ahí un chispazo. ok. Y luego, si fuéramos así como más quisquillosos, Mariana, podríamos identificar que estás en un área de almacén y como este es un almacén y también tienen áreas de producción, hasta en aspectos de inocuidad, él presenta un pantalón roto. Y por tema de inocuidad, esto no es permisible hacerlo. Aparte, con el tema de la investigación que se hizo aquí, Mariana, identificamos que esta persona pues tampoco traía casco, dices, bueno, hay veces que traen o no traen, es recomendación siempre traer, o sea, no cumple con sus elementos de seguridad ni de higiene para estar en el almacén. Pero ¿qué crees, Mariana? Él no nada más, él era externo de la empresa, él era un maniobrista contratado y él no tenía una certificación para tener el uso del montacargas. Entonces aquí el riesgo fue extremadamente alto cuando nosotros nos enteramos de la existencia de esta fotografía y aparte revisamos los vehículos y cuando iba circulando en el montacargas iba con las uñas a la mitad. No llevaba carga, pero la llevaba a la mitad y dices, no, pues estás haciendo todo lo mal, haz de cuenta que seguiste lo que no debes de hacer, lo estaba haciendo este muchacho. Y aquí el problema, ¿cuál fue, Mariana? Que él era un maniobrista externo, era el supervisor de todos los maniobristas que iban, y pues aquí tuvimos que hablar directamente con el apoderado legal de esta empresa, hicimos una reunión, le expusimos estos casos, y ahora él está vetado de la empresa, él ya no entra a esta empresa, y ninguno de ellos tiene autorizado, al contrario, tienen prohibidos utilizar los montacargas y ellos, si no están trabajando, tienen que estar en la caseta de seguridad. Inclusive hicimos las modificaciones para que su chaleco, el chaleco que ellos presenten, parezca casi, casi como casaca de fútbol. En la parte de atrás tiene un número enorme que desde que entran les asignan un chaleco con un número y ya podemos identificarlos al base también a esta numeración. Entonces esto fue altamente riesgoso. Ahora, ¿alguien más que quisiera participar en base a este patio de aquí? ¿Qué aspectos de riesgos pueden analizar? A ver, ¿quién gusta apoyar? Ya nos ayudó Jorge, ya nos ayudó Mariana. ¿Alguien más que nos quisiera ayudar con esta imagen del lado derecho? Dicen, ay, que está muy desordenada. Bueno, o sea, eso sí,
pero no se les afigura que podría ser muy fácil brincarse aquí. Sí, Fíjense como que aquí. no está bien, protegido y aparte, digo, yo vi, por ejemplo, las varillas, no sé si Ajá. normalmente se queden así en las construcciones, como Ujú. peligro para los trabajadores, pero también para los rateros. Exacto. Aquí lo que pasó es que justamente esta es una planta de producción en la cual sufrieron robos y cuando fuimos a hacer la investigación, dijimos, oye, pues no manches, la entrada está bien alta y ya vamos al patio y te das cuenta que este cerrito, todo lo que está después de este cerrito es un baldío. No, pues es bien fácil brincarse y luego aparte toda esta estructura de los racks te da la oportunidad de que básicamente la puedas utilizar de escalerita para bajarte. Entonces aquí hubo 2 robos en menos de 2 meses y luego te vas y te das cuenta, por ejemplo, hace ratito que mencionaban del centro del monitoreo, no servía bien una cámara que estaba en este patio, pues básicamente tuvimos que hacer un plan de emergencia, avisar directamente a la alta dirección y aquí las acciones que se van a utilizar es poner, pues no podemos meternos al baldío de al lado a meter una retroexcavadora porque estaríamos invadiendo propiedad privada y podríamos ocasionar daños en las cosas. Entonces, no puede. Ay, pero aparte, aquí hay un riesgo también en cuanto a la construcción, porque muy probablemente estas bardas no estén lo suficientemente fuertes como para soportar el peso y que se esté recargando como este pequeño cerrito en esta parte. Entonces, aquí sí tendríamos que ver también algunos aspectos en cuanto al municipio para que arreglaran este baldío. Pero fíjense cómo de circunstancias tan sencillas empezamos a detectar muchos riesgos. Riesgo muy alto porque hay probabilidad de ocurrencia muy alta y el daño puede ser muy alto, igual acá. Ahora, como última parte de nuestra presentación, esto que les estoy mostrando es un citatorio. Y yo, como les comenté hace rato, las empresas también son penalmente responsables por hechos delictivos que se puedan cometer. ¿Cuál es la complicación de aquí? Permítanme para hacerlo un poquito más grande. Es directamente, vean, se cita a una persona, la agencia es la Agencia de Recursos de Procedencia Ilícitos y Financieros, o sea, lavado de activos. Y aquí lo que se está haciendo, fíjense, citan a una persona para que comparezca a declarar en torno a los hechos materia de la presente investigación y que deberá de presentarse con identificación oficial, fotografía vigente y 2 copias simples. Asimismo, deberá de ser acompañado de un defensor. Nosotros acudimos como defensores a esta cita con el agente del Ministerio Público y a la persona con la que acudimos era uno de los socios de esta empresa. Fue una empresa que estuvo involucrada con unos aspectos de fraude realizados directamente por uno de los socios, utilizando las instalaciones de la empresa, utilizando papelería y hojas membretadas de la empresa y firmando como si tuviera el poder. Él era socio, pero no tenía ningún poder legal eh, para, para suscribir contratos y ellos celebraban contratos por mutuo. Entonces, esta persona se le hizo muy fácil celebrar estos contratos de inversión. Las personas pensaban que todo era correcto, que todo era legal. Ven las instalaciones bonitas, ven las hojas membretadas, se identifica como socio, viene su nombre en una de las paredes del edificio. Dice, no, pues sí está seguro aquí. Pues, ¿qué pasó? Que este muchacho, cuando recibe las inversiones, no se depositaban en la cuenta de inversiones de la empresa, se depositaban en su cuenta personal que él había triangulado y pues hizo un fraude de aproximadamente 14, 15 millones de pesos aquí en Guadalajara. Fue un asunto de aquí en Guadalajara. Y esta persona a la que acudimos a representar era uno de los socios y pues ya lo estaban investigando. Aquí es otra perspectiva de cómo se deben de prever los riesgos en diferentes áreas o en diferentes ámbitos. Y aquí es prever que nosotros cometamos riesgos. Acá es prever que nosotros cometamos delitos. Aquí es prever que nos cometan delitos. Aquí es prever también aspectos delictivos o infracciones a los reglamentos de seguridad. Aquí también es prever que seamos víctimas de delitos y también aspectos contractuales que nos puedan perjudicar. Prever demandas, prever aspectos de seguridad de nuestras empresas, prever accidentes o riesgos reputacionales y simplemente
con la única opción y bueno, con el único conocimiento de qué es un riesgo, su grado de materialidad, qué tan probable puede ser que suceda y cuál es el daño que nos pueda ocasionar. Lo importante es eso y que una vez que conozcan el riesgo y la probabilidad en que se materialice, que sepan si sí o si no quieren correr ese riesgo. Pues por parte de nuestra presentación, esto sería todo en el tema de los riesgos y de la gestión de los mismos. Me gustaría, si tuvieran a bien hacer alguna pregunta, poderla contestar en dado caso de que tengamos posibilidades. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Raimundo. Si tienen alguna pregunta, pueden habilitar su micrófono. Si no, lo podemos poner en el chat. Por favor. Ok, ya estoy viendo los comentarios de Karina, cierto, iba hablando por celular. Miren, algo muy curioso que tienen que tener en cuenta, pues es que esto, la mejor manera de identificarlo es casi cuando te pasa algo. Entonces, o aprendiendo de la experiencia ajena. Aquí están mis datos de contacto, tanto mi correo electrónico como mi número celular, 33 13 18 98 62 por si en algún momento quisieran que se platicara algún tema en privado o tuvieran alguna problemática que quisieran resolver directamente en su departamento, en su área, en su empresa, lo podemos analizar sin ningún compromiso en hacerlo. Aquí la verdadera intención que nosotros tenemos es generar ambientes de trabajo más seguros y más rentables. Y con eso se conservan los empleos y crecemos como sociedad. Así que también aquí están mis datos de contacto para que por favor sin ningún inconveniente puedan buscarnos, Mariana. Excelente, pues muchísimas gracias, Raimundo. Te agradecemos por tu presentación y por compartirnos tu experiencia. Con esta plática finalizamos el tercer día del Congreso Virtual. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta conferencia. Mañana iniciaremos a las 9 de la mañana. Abriremos la sesión 15 minutos antes para nuestra primera conferencia que se titula Gestión de 360 para el talento humano. Esperemos que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias, que estén bien, que tengan excelente tarde. Gracias.